Bueno, hola a todos de nuevo. Estoy encantada de volver a participar en Wonders One. Mi nombre es Sandra Arias. Algunos estuvisteis en mi charla anterior del día 30 sobre redes sociales y íbamos a hablar un poquito sobre blogging. En este caso, la charla se titula Las 10 cosas que los bloggers odiamos cuando una marca contacta. Yo soy blogger desde hace bastante tiempo, entonces lo que os voy a contar son experiencias que he vivido en primera persona y que espero que os puedan ayudar en el caso de que, tengáis que hacer algún tipo de campaña con bloggers o en algún caso esas técnicas también se pueden aplicar a influencers, entonces quizá os puedan ayudar a que logréis vuestros objetivos en la campaña que realicéis. Os animo igualmente a apuntaros a Wonders One. Como sabéis, esta iniciativa agrupa 100 Periscope, o sea, 100 formaciones en formato Periscope desde julio empezó hasta octubre. Entonces podéis aprender muchísimo sobre redes sociales, sobre blogging, sobre SEO, sobre e-commerce, sobre emprender y yo la recomiendo personalmente. Podéis encontrar el acceso a través de kwondosone.com o a través de las redes sociales de Kwondos también hay información para... me preguntan por aquí si es gratis, si es totalmente gratuito. Como podéis ver, los que os estáis conectando, estáis accediendo a esta charla. Entonces, os recomiendo realmente que que os apuntéis porque vais a acceder a un montón de formación muy interesante con muchísimos profesionales como son Isidro Pérez, Emilio Berenguer, como puede ser también Luisma Villanueva, que también participa esta semana hablando sobre SEO. Mañana también tenéis a Emilio, como acabo de mencionar. No os perdáis su charla sobre Analytics, que va a estar muy interesante y en la que también vais a poder aprender muchísimas cosas. Sin más dilación, empiezo a comentar ya sobre el tema que nos ocupa, que son las 10 cosas que los bloggers odiamos cuando una marca contacta. Y en este caso os diré que la que he vivido en primera persona más veces y que más, odio como blogger es que no conozcan un poco tu actividad como blogger, que no te conozcan como bloggers. Quiero decir, estos emails que te envían solicitándote que por favor les publiques una nota de prensa súper interesante sobre una empresa o un evento. En muchos casos sí que lo es, en otros no tanto, pero muchas veces te lo mandan con estimado blogger o con hola, o sea, no te ponen nada personal, nada que demuestre que te conocen, incluso muchas veces se equivocan. Y a mí me han llegado a llamar por otros nombres o ni siquiera sabían en la bitácora a la que iban a publicar, se han equivocado. Entonces estos son fallos bastante graves que se pueden solventar de una manera bastante sencilla. Es decir, cuando tú haces una campaña de bloggers o de influencers, lo interesante es que te hagas una relación bastante básica, pues que tenga el nombre del blogger, a qué se dedica la bitácora, qué tipo de noticias publica, cuál es el email de contacto, la URL, y ojeártela un poco, quiero decir, ver un poco qué hace esta persona, ver su perfil de LinkedIn, su Twitter, seguirlo, darle algún like, darle algún fab, digamos hacerle un poco, no la pelota, pero sí intentar demostrar un cierto interés porque luego le vas a pedir algo a esa persona. Me pregunta por aquí qué es una bitácora. Bueno, la bitácora la utilizo como sinónimo de blog, por no repetirme tanto. Ya os comento. Lo que tenéis que hacer es intentar conocer un poco a la persona a la que le vais a pedir algo, porque al final esta persona es la que os va a poder hacer el favor y va a depender mucho también, digamos, de la opinión que tenga de vosotros. Y si esa opinión es un poco negativa porque no demostráis un mínimo interés por esta persona, es posible que no os publique vuestra nota de prensa o en la noticia que tengáis para comunicar. Otro tema que también odio bastante y que me ha ocurrido es que cuando me contactan y me envían notas de prensa que no tienen nada que ver con mi especialidad. Quiero decir, yo escribo sobre marketing y social media, podéis encontrar mis artículos en solomarketing.es, también en mi bitácora personal sanarias.es, escribo también en HubSpot y en otras bitácoras como todo startups, más periódicamente. Entonces, yo siempre escribo de las mismas temáticas, por eso me sorprende
Cuando las personas me contactan y me piden que les publique algo sobre gastronomía, sobre belleza, algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Creo, además, que tampoco es el espacio, los blogs en los que yo escribo tampoco son el espacio para este tipo de noticias. No creo que causen el impacto que busca la persona. Por eso es interesante estudiar un poquito más las bitácoras o los blogs donde escribe esta persona y decirle concretamente: tu bitácora trata estos temas, por favor me puedes publicar esto porque creo que es interesante para lo que sueles publicar en tu blog. Bueno, una tercera cosa son las imágenes impublicables, que es posible que también os haya pasado en algún momento. Yo he recibido imágenes totalmente descentradas, vistas desde lejos, con muy poca calidad o pixeladas, bueno, imágenes que realmente no tienen un mínimo de calidad para... Me preguntan por aquí con cuántos seguidores se puede considerar alguien un blogger. Bueno, más que seguidores, un blogger es quien escribe en un blog. Y aunque yo tenga una cuenta de Twitter personal, entonces, como ya os comento, yo escribo en varios blogs y no es tanto seguidores, sino esta actividad que realizo de escribir. Bueno, lo que os comentaba, que este tipo de imágenes que son totalmente impublicables, que no tienen la calidad mínima suficiente para publicarla en un blog, creo que se debería intentar solventar, es decir, eliminar el tema de los ojos rojos, eliminar un mínimo de edición de esta imagen para que se pueda publicar sin que el blogger tenga que hacer demasiado esfuerzo. Eso también facilita mucho las cosas. Tengamos siempre en cuenta que un blogger no recibe una única nota de prensa, la tuya no está esperando tu nota de prensa para publicarlo, al contrario, recibe muchísimas peticiones, muchísimas notas de prensa. Entonces tengamos en cuenta esto antes de enviar un contenido que realmente no se adapte a un mínimo de calidad e intentemos hacerle un poco la vida un poco más fácil. Bueno, me dicen por aquí que blogger es cualquiera que escriba con calidad para determinadas temáticas también. O sea, quiero decir, al blogger se le presupone una cierta calidad, aunque es cierto que cualquiera realmente puede abrir una bitácora, empezar a escribir y bueno, ir mejorando en este mundillo. Bueno, lo siguiente que vamos a comentar es estas personas que envían, digamos, estos formatos impublicables. Hay una cosa que es cierta, que en bitácoras, o sea, en blogs que publican muchísima cantidad de noticias al día, que reciben mucha cantidad de notas de prensa, bueno, pues en este tipo de blogs que reciben tantas solicitudes, de notas de prensa, finalmente la rotación de noticias es muy grande, con lo cual muchas veces se editan muy poco las notas de prensa que nos mandan. Es decir, puedes cambiar el título, puedes hacer un pequeño ajuste en el texto, pero muchas veces no se pasa de ahí. Y esto es totalmente cierto. El tema es que si tú mandas un formato que no se pueda publicar, tipo un PDF que no sea editable, al blogger le hace la vida más complicada. Y esto implica que muchas veces tu nota de prensa se deje para el final, o no se publique, o este tipo de circunstancias. Yo recomiendo siempre que lo enviéis en un formato que sea totalmente editable, tipo doc, que se pueda abrir en cualquier dispositivo, que ya tengas software libre, tipo OpenOffice, o tengas el Microsoft Office, algo que se pueda abrir fácilmente y que no suponga un trabajo añadido para el blogger. Más que nada porque eres tú el que está interesado en que se publique tu noticia, tu nota de prensa, no hagas la vida más complicada. Os vuelvo a remitir al tema de las imágenes, facilitar lo imposible para que publiquen vuestra nota de prensa, incluso insertar los enlaces. Esta es una técnica que he oído en algún congreso SEO y es absolutamente cierta. Si tú insertas los enlaces y el blogger copia y pega, al final tú vas a tener un enlace que te va a favorecer para el SEO. Y eso también es interesante. Pensemos también estas cosas cuando vayamos a enviar una nota de prensa. Bueno, hay algo que también a mí me gusta muchísimo de que me envía notas de prensa, y es que me copien la nota de prensa en el cuerpo del mensaje, me refiero. Sí, también me dicen que en TXT también es muy interesante con el HTML.
perfecto, eso sería ideal. Pero bueno, en el caso de que no tengamos este tipo de conocimientos, el doc también es totalmente válido, ¿vale? Generalmente quien escribe en un blog lo suele pasar por el TXT y suele editar un poco el HTML o al menos poner algún H2 o un H3, algún destacadito para que tenga mejor legibilidad. Entonces, lo que os comentaba, a mí me gusta mucho la gente que copia la nota de prensa en el cuerpo del mensaje. ¿Por qué? Y os voy a explicar, es una razón muy sencilla. Cuando tienes 40 correos electrónicos con notas de prensa, ¿vale? Que muchas veces los asuntos no son descriptivos, pues, en fin, cuando los asuntos no son descriptivos y tienes que abrir los 40 emails para saber qué dice el texto, es bastante pesado, con lo cual es muchísimo mejor si lo copiáis en el cuerpo del mensaje para que se pueda saber directamente, sin abrir nada, de qué estáis hablando y si puede ser interesante. Es mucho más ágil para el blogger y realmente, aparte de agilizar el trabajo, os asegura que tengáis, digamos, una cierta prioridad en el envío de las notas de prensa y en la publicación, evidentemente. Bueno, dadme algo que pueda publicar. Este es el séptimo consejo que os puedo dar. Es decir, hay mucha gente que me envía una nota de prensa y me dice públicame esto porque es súper interesante, y me intenta colar temas de empresa, en plan, la empresa no sé qué, que ha vendido no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. No, méteme un titular con gancho, méteme un párrafo que yo realmente diga, wow, me gusta, tienes algo más aparte. Yo entiendo la comunicación corporativa, entiendo que se dan de cumplir ciertos parámetros, pero méteme algo con gancho para que yo me pueda, de un vistazo, diga, este subtítulo es interesante o este primer párrafo es interesante, lo puedo publicar, puedo hacer algo con esto, le va a resultar interesante a mis lectores, porque al final también cuando eres blogger y quieres que tu bitácora siga, tu blog siga un poco en alza, buscas también información de calidad, información que aporte, y muchas veces desechamos las notas de prensa porque son realmente súper aburridas. Entonces, dadme algo que yo pueda publicar, dadme un gancho, dadme alguna cosita, ¿vale? Entonces, os vais a asegurar con ese pequeño subtítulo que tenga gancho, con ese titular que realmente nos motive, os vais a asegurar también tener más posibilidades de éxito a la hora de publicarlo. Bueno, el octavo consejo que os puedo dar es que os adaptéis un poco al medio al que os estáis pidiendo. Tened en cuenta que un periódico escrito no tiene las mismas normas que puede tener un blog. Entonces, tengamos en cuenta esto, no escribamos párrafos muy largos, esas parrafadas enormes que a lo mejor escribimos para una nota de prensa más corporativa, o pongamos incluso enlaces a contenidos interesantes si tenemos una página corporativa que tiene blog, podemos poner enlaces que amplíen información. Entonces eso puede ser bastante interesante. Yo también os recomiendo, y a esto es más a título personal, entre comillas, que optimicéis un poquito para SEO. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Lo que os comentaba antes, si se copia y pega, entonces, o si se hace algún tipo de modificación muy pequeña y vosotros habéis hecho un mínimo de SEO, esto os puede beneficiar. Esto implica, bueno, pues no solo una mínima optimización en el texto con tema de palabras clave, que a lo mejor es más complicado, sino que en vez de enviar las imágenes con IMG barrita 165, pongáis una palabra clave interesante, tipo evento marketing online, que pueda posicionar esta imagen en Google, ¿vale? En un momento determinado. O sea, es muy complicado el posicionamiento, pero hacer algo que siempre os ayude. O sea, hacer algo que siempre sea positivo para vosotros, que siempre va a sumar y no va a restar, ¿vale? También explicar las abreviaturas. Me han llegado notas de prensa con abreviaturas que no sabía lo que eran y directamente he tenido que buscarlo o quitar el párrafo. Eso es bastante molesto. El noveno consejo que os puedo dar, el noveno tip, es que no insistáis tanto. Quiero decir, a mí no me ha pasado, sí que le ha pasado a alguna compañera que al tener su teléfono personal y al no publicar una determinada nota de prensa, pues bueno, pues la han estado llamando en plan, oye, no me la has publicado, te la vuelvo a enviar, tal. No insistáis tanto. O sea, quiero decir, realmente si lo encontramos interesante lo publicaremos. Está bien que, yo que sé, al cabo de unos días pues mandéis un mail para contactar, para ver. Bueno, me comentan aquí que a seguir a Solo Marketing,
Pues sí, es @solomarketing en Twitter, os recomiendo que lo sigáis, pero bueno, no pretendía hacer ningún tipo de publicidad. Y no me creo que soy famosa, la verdad. Bueno, ya os comento, no insistáis tanto porque al final, bueno, es un poco molesto. Tenemos muchísima información que procesar y al final entiendo que la gente envíe un mail al cabo de unos días para ver si lo hemos recibido, pero eso de llamadas personales y tal es un poco pesado. Y bueno, el último consejo que os voy a dar es que si en algún momento el blogger os dice que no os lo toméis como una ofensa personal. A veces realmente es que no podemos publicar, mira, por tema de timing o lo que es más, por tema de acuerdos comerciales. Si sois, por ejemplo, una escuela de negocios y tenemos un acuerdo con otra escuela de negocios, es complicado que os vayamos a hacer esta publicidad, por decirlo así, esta nota de prensa, va a ser un poco en contra de nuestros objetivos. Intentar enviar información interesante, ¿vale? Intentar hacer que es blogging o intentarlo con otro formato. Realmente a veces, pues bueno, puede ser publicidad pagada, podéis intentar encontrar un acuerdo comercial, pero es que no es que no queramos publicarlo, es que a veces es que no podemos. Entonces no os toméis este no como una ofensa personal y bueno, intentarlo en otra ocasión, ser un poco, poneros en nuestra posición, ser un poco simpáticos y recordar que al final cuando tengáis una relación con un blogger es una relación a largo plazo, por lo menos es lo que debéis intentar, que esto sea una relación a largo plazo, que no se quede simplemente en este momento puntual en que el blogger te publica la nota de prensa. Yo tengo muy buena relación con Leire, la community manager de la herramienta Brandwatch. Entonces esta persona contactó conmigo, se ofreció a hacerme una demo gratuita, me dio acceso a la herramienta, la pude probar, comprobé su efectividad y desde entonces pues soy una firme defensora de esta herramienta que uso también profesionalmente. Entonces yo creo que podéis intentar que esta relación se alargue un poco en el tiempo porque puede ser beneficioso para ambas partes. Bueno, ya no me enrollo más, espero que os haya gustado estos tips, que os puedan servir de algo y como siempre os animo a apuntaros a Q121, que es una iniciativa súper interesante. Os comentaba que bueno, mañana tenemos a Emilio Berenguer, el jueves tenemos a Luisma Villanueva, también estarán César y Andrea esta semana hablando de emprendimiento, hablando de temas muy interesantes que todas las semanas podéis encontrar. Y nada, espero que sigáis a Q121 y a los grandes profesionales que van a participar. Muchísimas gracias por todo y bueno, y os espero en las redes. Emilio Berenguer, como puede ser también Luisma Villanueva, que también participa esta semana hablando sobre SEO. Mañana también tenéis a Emilio, como acabo de mencionar. No os perdáis su charla sobre Analytics, que va a estar muy interesante y en la que también vais a poder aprender muchísimas cosas. Bueno, sin más dilación, empiezo a comentar ya sobre el tema que nos ocupa, que son las 10 cosas que los bloggers odiamos cuando una marca contacta. Y en este caso os diré que bueno, hola a todos de nuevo. Estoy encantada de volver a participar en Q121. Mi nombre es Sandra Arias. Algunos estuvisteis en mi charla anterior del día 30 sobre redes sociales y hoy vamos a hablar un poquito sobre blogging. En este caso, las charlas os animo igualmente a apuntaros a Q121. Como sabéis, esta iniciativa agrupa 100 Periscope, o sea, 100 formaciones en formato Periscope desde julio empezó hasta octubre. Entonces podéis aprender muchísimo sobre redes sociales, sobre blogging, sobre SEO, sobre e-commerce, sobre emprender y yo la recomiendo personalmente. Podéis encontrar, se titula las 10 cosas que los bloggers odiamos cuando una marca contacta. Yo soy blogger desde hace bastante tiempo, entonces lo que os voy a contar son experiencias que he vivido en primera persona
y que espero que os puedan ayudar en el caso de que, bueno, tengáis que hacer algún tipo de campaña con bloggers, o en algún caso esas técnicas también se pueden aplicar a influencers. Entonces quizá os puedan ayudar a que bueno, a que logréis vuestros objetivos en la campaña que realicéis. El acceso a través de kwondosone.com, o bueno, a través de las redes sociales de Kwondos también hay información para... Bueno, me preguntan por aquí si es gratis, si es totalmente gratuito. Como podéis ver, los que os estáis conectando estáis accediendo a esta charla. Entonces, os recomiendo realmente que que os apuntéis, porque vais a acceder a un montón de formación muy interesante con muchísimos profesionales como son Isidro Pérez,